Recepción, impacto cultural e internacionalización son muy difíciles de deslindar porque son todas la misma cosa, se impactan una a la otra durante todo el siglo XVI y más allá. Con respecto al humanismo, el tema que me toca, lo que todos sabemos es que los humanistas españoles no perdieron oportunidad para despotricar en contra de los libros de caballerías en cuanta ocasión tuvieron para hacerlo, generalmente con argumentos moralistas y con golpes de pecho que querían mostrar una gran preocupación por el público lector. Y con pocos argumentos en general en torno al modo de narrar, la retórica o lo literario en general. Hostilidad, eso es lo que sentían los humanistas por los libros de caballerías, según Marcel Bataillon. Lo que no se menciona con tanta frecuencia es que el volumen de las críticas va de la mano y en proporción con la diseminación de los libros de caballería en la vida cotidiana, en las artes del discurso, la tapicería, la cerámica, los modos de convivencia, las fiestas, la música, la retórica. Y que esta difusión lleva consigo ciertos efectos económicos y el desplazamiento a un segundo lugar o la desaparición de figuras como la del moralista o del preceptista en la producción cultural, un lugar muchas veces usurpado por los autores de esos mismos libros de caballerías que, como ha estudiado Karl Kohut, esgrimen ideas propias sobre sus creaciones. Creo que podemos analizar las críticas de los humanistas desde dos perspectivas que luego podemos volver a juntar. Cuando uno de los más ilustres teóricos del siglo XVI, Alonso López Pinciano, que ya mencionábamos esta mañana en la Filosofía Antigua Poética de 1596, declara que todo en los libros de caballerías es producto de la imaginación, no lo dice solo como crítica al gusto por las maravillas, la magia y los espectáculos de los libros de caballerías que había caracterizado al siglo XVI, sino como una forma de emplazar la ficción en general dentro de una teoría de la literatura que ponía la verdad al centro de su orientación, y como botón de muestra sirva el segundo de los tratados de Juan Luis Vives, el Veritas Fucata de 1523, donde un diálogo entre veritas y falsum, este último solo aceptable cuando es de utilidad moral. El periodo entero se ha analizado en términos de cómo diferentes discursos de la realidad y la historicidad respondieron a hechos que desafiaban tanto el conocimiento establecido como la imaginación, los descubrimientos, inventos, desarrollos geográficos y científicos que resultaron en técnicas y géneros que jugaban con la verosimilitud, temas y formas en torno a las apariencias, el gusto por la paradoja, la contradicción y el disfraz, entre muchas otras características. Esa es la primera perspectiva desde la cual podemos interpretar esas críticas de los humanistas, una perspectiva en torno a la cuestión de la verdad. De ahí podemos lanzar una pregunta. ¿Cuál es el lugar de la imaginación, entendida por el gusto por la magia, la variación, la acumulación, el ornamento, la complicación, en el discurso de la verdad? ¿Existe un lugar para la imaginación en el discurso de la verdad? Todas las artes sintieron el impacto de las tramas, los conflictos, los rituales y especialmente las maravillas de los libros de caballerías, quizá con más visibilidad del teatro y las artes del espectáculo, lo que hace que esta pregunta se extienda sobre toda la esfera cultural y social del periodo. En El espacio cortesano, la serie de tapices basada en la traducción al francés de Amadís habla del papel continuado de la ficción caballeresca en ese entorno. La trama de Amadís, como la de Tristana y Isolda, llegó a la ópera, primero en el 17, con el Amadís de Lully, de 1684, y del Amario de varios compositores celebrados varias veces más hasta el 20, con el Amadís de Massenet. Y desde la imaginación de conquistadores y exploradores, como nos decía ayer David, los libros de caballería sirvieron de comparación para la arquitectura fabulosa de Tenochtitlan o de Topónimo, California y Patagonia. Y Eduardo Roberto González ha escrito varios artículos, sobre todo en torno a esto. Y en el campo literario, los libros de caballerías dieron origen a muchas técnicas de incorporación, intertextualidad y combinación genérica, funcionando como esa especie de laboratorio experimental que ha sugerido Marín Pina. El más curioso de esos experimentos a los que dieron origen quizás sea el de los tesoros, que nos recordaba ayer y hoy Paula, esos pequeños libritos publicados en un práctico formato en duodécimo, libros de bolsillo, armados a partir de citas organizadas temáticamente, tomadas del ciclo amadisiano en su traducción francesa, donde el ciclo fue especialmente impactante. Menciono todos esos casos porque son evidencia de un proceso de transmediación, por usar una palabra que está de moda hoy, pero que perfectamente podemos aplicar a esto que pasa con el fenómeno del Amadís y de los libros de caballerías. Efecto de la enorme y envidiable popularidad de esos elementos que los libros de caballerías habían convertido en su carta de presentación. Retórica y trabajo con el discurso de la mano de la fantasía, maravillas y magia. Una popularidad que garantizaba un ciclo de demanda y en ganancia en la producción de los libros de caballerías como mercancía.
Es ahí que el libro de caballerías empieza a llamarse un libro de entretenimiento, por la amplitud de su difusión y su asociación con la industria de la imprenta, una industria que encontró la forma de satisfacer esa demanda del público por esos elementos maravillosos, un público enviciado por la lectura. Y esa palabra enviciado es, ¿no?, la que detona ciertas cosas. Entretenimiento significaba entonces tanto el privilegio y el placer de perder el tiempo, y digo privilegio en ese sentido contemporáneo de Estados Unidos, ¿no? They're privileged. Recordemos que los libros eran largos y atrapaban a sus lectores por largos periodos, generando una especie de adicción que se satisfacía solo con una secuela y con un nuevo libro. Y con ello, entretenimiento también significaba las oportunidades perdidas, la falta de oficio y beneficio, la superficialidad de lo olvidable o lo repetible. Ahora, si los libros de caballerías como entretenimiento juntaban entonces el ocio y el negocio, ¿qué quedaba fuera? Pues lo moral, lo recatado, lo contenido, lo prestigioso, lo difícil, lo poco accesible. El entretenimiento funciona entonces como una etiqueta de desprestigio parecida a nuestra cultura de masas. Esa es la segunda perspectiva para aproximarnos a las críticas de los humanistas. ¿Cómo se articulan entonces verdad y entretenimiento? Pues como suele suceder a partir de la política y la economía. La popularidad del género y su perdurabilidad en el gusto del público lo hizo inevitable en el paisaje intelectual y cortesano de la temprana edad moderna. Inevitable es lo mismo que prestigioso o deseable. El Bélénice de Grecia era el libro favorito del rey Carlos V, mientras que a François Ier de Francia, el Amadís español, le había gustado tanto, aunque se planteaban dudas ayer, ¿no?, sobre esto, pero Les Amadís en France, au XVIe siècle, afirma esto, que a François Ier le había gustado tanto cuando su hermana se lo había leído en la Torre de los Lujanes, cuando era prisionero de Carlos después de la batalla de Pavía, que a su vuelta a Francia fue que comisionó a Nicolás la traducción. Santa Teresa y Juan de Valdés dirían que se arrepentían de haber leído tantos libros de caballerías, y Fernando Colón, Alonso Osorio, Marqués de Astorga, Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, y Agustina de la Torre, condesa de Campo Alegre, fueron orgullosos coleccionistas del género. Si los fans de estos libros contaban con reyes y místicos, historiadores y soldados, gente común y exploradores, no es sorprendente que ello alarmara a moralistas y preceptistas, con un poco mucho de envidia, sobre todo por el poder que ello suponía para los autores de estos libros. Moralistas como Juan Luis Vives alertaban sobre los efectos perniciosos de los libros de caballerías en los hábitos del público, especialmente en cuanto a las expectativas que la lectura de esos libros generaban en un público en su eventual encuentro con la realidad, si es que acaso llegaban a acercarse a ella. Una de las quejas repetidas era el tiempo gastado en leer esos libros, tiempo que en vez de gastarse, según los moralistas, podría invertirse en algo más fructífero, más provechoso, más útil. Por un lado, esto apunta al privilegio de quienes podían permitirse el ocio que los libros proporcionaban. Por otro, subraya la cuestión de lo inútil, ambas cuestiones, privilegio e inutilidad, tan políticas como económicas. Entre preceptistas se discutía no solo el lugar de los libros de caballerías en las taxonomías de la literatura, sino su relación con la verdad y sus estrategias de verosimilitud, contrastándolos con la historiografía, y se calificaba al género de mentiroso. Pero los autores mismos de los libros de caballerías estaban desde el principio conscientes de esto, y por esto ya el mismo Montalvo en su prólogo al Amadís o Juan Díaz en sus esfuerzos prorrealistas en su Lisuarte de Grecia se esforzaban por taxonomizar y aclarar la relación del género con la verdad. El argumento más literario y quizá el más interesante de los humanistas tiene que ver con la idea de que los autores de libros de caballerías buscaban un efecto en el público a partir de la reduplicación de maravillas, de la complicación de las tramas, del exceso de magias y trucos. Ese efecto, que podemos llamar admiración, pero al que debería prestarse más atención crítica, es lo que produce el gusto general por lo rebuscado en un camino al barroco. Obviamente, con frecuencia los resultados de estos esfuerzos no eran ni tan innovadores ni tan admirables, resultando en fórmulas gastadas, en un lenguaje soso, en una retórica mustia, sin vuelo ni aire. Juan de Valdés, en su Diálogo de la Lengua, usa precisamente estos argumentos para alabar unos libros de caballerías, el Amadís, el Palmerín, el Primaleón, y condenar otros, Esplandián, Florisando, Lisuarte, aunque acaba por decir que el género arruina el buen gusto literario, porque lo envicia. Esa falta de talento en el exceso fue sobre la que cayeron los críticos, reinterpretándola, y esto me parece crucial, como pobreza moral. La lectura de estos hechos de armas ya no está orientada al entendimiento, dicen los críticos, y estoy recordando la frase de Alfonso el Sabio que cité ayer, sino al mero entretenimiento,
no son una distracción del trabajo, de lo productivo, sino una ausencia de pensamiento. Arias Montano habla de los libros de caballerías como paridos por ingenios estúpidos, stupidi ingeni partus. De ahí era fácil caracterizar cualquier elemento más o menos imaginario como inmoral. Fuera el supuesto desinterés en los aspectos monetarios, ¿no? Siempre se quejan que en Madis no tienen que encontrar dinero en ningún lado, cuando que no es cierto, o sea, sí hay menciones. O la realidad geográfica, cuando estos dos rubros eran cruciales en la turbulenta realidad de los tiempos. Y digo supuesto porque los libros de caballerías presentan un acercamiento a su momento histórico, sea lo político, lo comercial, lo militar o lo geográfico, sumamente interesante, pero no en esa superficie. A los humanistas les faltó, sobre todo, imaginación para articular ficción y realidad. Los libros de caballerías dieron nueva forma a la idea misma de ficción, especialmente en su dominio sobre la idea misma de lo maravilloso que condiciona hasta nuestros días figuras, tópicos, temas, géneros, un elemento instrumental en la configuración de la fantasía que rige gran parte de la cultura popular de nuestros días, sea en literatura, televisión o cine, para niños o para adultos. En términos específicos, la imbricación de geografías reales y ficcionales que, junto con la pseudohistoricidad que los prólogos mismos califican como historias fingidas, no solo reconfigura la idea de lo que es escribir en la época, sino que en los juegos de metaficción se complica la noción misma del sujeto, en la porosidad creciente en el juego ficcional entre autor y narrador, testigo y personaje, cronista, adaptador y compilador, traductor e historiador, presente y pasado, en un heroísmo que se independiza de lo real y así se vuelve accesible para todos. Esa es, creo, la gran amenaza de los libros de caballerías para el ideario humanista. Cualquiera podía imaginarse héroe en alguna de estas realidades, o incluso peor, podía imaginarse autor. Ya. Ya desde la Baja Edad Media, la literatura caballeresca era un objeto de crítica moral. El canciller Pedro López de Ayala, ¿no?, que según Fernán Pérez de Guzmán, en sus Generaciones y Semblanzas, y cito, diose mucho a los libros e historias, fin de cita, nos ofrece ya una crítica bastante severa de esta literatura en su libro rimado de Palacio, ¿no? Al comentar los pecados que se pueden cometer por medio del oído, confiesa que de joven le gustaba escuchar libros de devaneos, de mentiras probadas, Amadís y Lanzalote y verlas estancadas. A juzgar, y fin de cita, a juzgar por la discusión de los tres géneros de historia que esposa García Rodríguez de Montalvo en el prólogo al primer libro de su refundición del Amadís, lo cual acabó unos años después de que el canciller ofreciese sus críticas sobre la literatura caballeresca. Parece que los libros de caballerías seguían siendo objeto de crítica a lo largo del siglo XV. Al Amadís, Montalvo le asigna la categoría de historia fingida, es decir, una narración histórica inverosímil que es decididamente fabulosa. Sin embargo, el medinense defiende el valor moral de su obra literaria y asevera que las historias fingidas, que, dicho sea de paso, serían en efecto todos los libros de caballerías del siglo XVI, brindan al lector fruto provechoso. Y aquí cito el prólogo de Montalvo. Dice, otras cosas no ofrecen las historias fingidas, salvo los buenos ejemplos y doctrinas que más a la salvación nuestra se allegaren. Fin de cita. Varios autores caballerescos del siglo XVI optaron por defender sus obras con las mismas armas que había usado Montalvo. Algunos incluso, como el autor del anónimo libro de Tristán de Leonís y el rey Don Tristán el Joven, llegaron a escudarse con las palabras de San Pablo, alegando que la lectura de sus libros, y cito ese autor, enseña a hacer bien y a no hacer mal. Fin de cita. Los moralistas, sin embargo, no hacían caso a estas protestas. Varias eran las críticas vertidas sobre los libros de caballerías. Cabe señalar que muchos de los que desaprobaban el contenido de los libros de caballerías enfatizaban el efecto dañino que semejante literatura podría ejercer sobre la conducta del lector. Pedro Malón de Chaide
hace explícita conexión entre la lectura y el comportamiento en el prólogo de su libro de la conversión de la Magdalena, y cito: «Nuestra gastada naturaleza la ceban con libros lascivos y profanos, adonde y en cuyas rocas se rompen los frágiles navíos de los mal avisados mozos, y las buenas costumbres, si algunas aprendieron de sus maestros, padecen naufragio, y van a fondo, y se pierden y se malogran». Renglón abajo, Malón de Chaide señala a los culpables con el dedo, y cito: «¿Qué otra cosa son los monstruosos libros y las selvas de fabulosos cuentos y mentiras de los Amadises, de los Floriceles y de Don Belianis, y una flota semejante de portentos como hay escritos, puestos en manos de pocos años, sino cuchillo en poder del hombre furioso». Otros autores censuraban los libros de caballerías por otros motivos. Respecto a lo literario, Juan de Valdés, por ejemplo, decía que el autor del Amadís a veces tenía un estilo afectado. Pero en el contexto del siglo XVI, el elemento moral sobresale, ¿no?, por los esfuerzos que hacían los ministros de la corona para proveer que los libros de caballerías pasasen a las Américas, ¿no? Poco después de la introducción de la imprenta al suelo español, se provocó un cierto temor a la corona. Ya en 1502, unos 30 años después de que se empezasen a imprimir libros en España, los reyes católicos decretaron el primer edicto que ponía límites a la producción impresora en el reino. Se trata de un documento firmado en Toledo que vedaba que ningún librero ni impresor de moldes no sea osado de imprimir ningún libro sin que previamente tenga para ello nuestra licencia, ni sean asimismo osados de vender en los dichos nuestros reinos ningunos libros de molde sin que previamente sean vistos y examinados. Fin de cita. A medida que avanza el siglo XVI, la corona intenta controlar cada vez más la materia que sale de la imprenta. A consecuencia también del disturbio religioso provocado por Martín Lutero, la Inquisición también se verá involucrada en la censura impresora. Las metas de los poderes legislativos, seglar y eclesiástico eran diferentes, aunque en algunos respectos se solapaban. La corona intentaba regir, por ejemplo, las costumbres de sus súbditos, mientras que a la Inquisición le interesaba controlar la proliferación de ideas religiosas dentro de las posesiones de la misma corona, ¿no? Los inquisidores, sin embargo, se involucraban en los sistemas del control implementados por la corona para la exportación de libros. Eran los inquisidores quienes, por ejemplo, registraban los buques que salían hacia las Américas. Una vez terminada la conquista de Tenochtitlán y asentada las bases de lo que sería la Nueva España, tanto la Inquisición como los ministros de la corona dirigen la vista al mercado naciente de libros en las Américas. Isabel de Portugal, la reina consorte de España, en 1531, manda a los oficiales de la Casa de Contratación en Sevilla que, de aquí adelante, no consintáis ni deis lugar a persona alguna pasar a las Indias libros ningunos de historias ni de cosas profanas, porque este es mal ejercicio para los indios y cosa en que no es bien que se ocupen ni que lean. A lo largo del siglo XVI, los reyes de España mandan otros edictos del mismo tenor. Por ejemplo, en 1543, Felipe II vuelve a proveer que libros de romance y materias profanas y fábulas pasen a las Indias. El último edicto de este estilo fue promulgado, en el siglo XVI, en 1597. Irving Leonard señala que la importación de libros a las Américas empieza alrededor del siglo, aunque lo más probable es que los que pasaban a las Indias, es decir, los clérigos, los conquistadores, etc., llevasen consigo libros durante el pasaje. Leonard especula que dentro del bagaje de los primeros exploradores figuraban uno que otro libro vano. Los ministros inquisitoriales se encargaban de registrar cualquier nave que saliese a las Américas. Los registradores inspeccionaban las cajas en que iban los libros y tenían que asegurarse de que ningún libro prohibido saliese de la puerta de Sevilla.
Pero por la evidencia que esgrime Leonard, parece que los inquisidores solo se preocupaban por prohibirles el paso a los libros que figuraban en el Index Librorum Prohibitorum, que era la lista eclesiástica de libros prohibidos, ¿no? Y no se esforzaban mucho en acatar las leyes que vendaban la exportación de esos libros vanos a las Américas. Es decir, se centraban más en prohibir que los libros del índice, ¿no? Fuesen a las Américas, sino los libros vanos y de romance. Por lo tanto, varios inventarios han sobrevivido en que se encuentran el Amadís y otros libros de caballerías. La actividad inquisitorial en la temprana época colonial giraba pues en torno a dos cuestiones que eran de mucho interés para la corona. En primer lugar, la racionalidad de los indígenas y la conservación de sus nuevas creencias religiosas. Cabe recordar que el vínculo más fuerte que unía la metrópoli con la periferia era la religión católica. Tal vez por ello pudiesen pasar a las Américas muchos libros de caballerías. Tanto el Amadís como sus continuaciones abogaban por la unidad religiosa como medio unificador para destruir, por ejemplo, a los enemigos de la cristiandad. Arguye, pues, Manuel López Forjas, que la Inquisición española era, cito, un fuerte elemento de cohesión interna, un cimiento fundamental de la estructura política y social de los territorios españoles. Fin de cita. Un cotejo de las prohibiciones promulgadas a lo largo del siglo XVI revela que el mayor peligro era que los amerindios leyesen libros que podrían contravenir la ortodoxia católica. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje de la población indígena sabía leer, lo cierto es que según los testimonios de los religiosos que se empeñaban en evangelizar las tierras recién conquistadas, los indios aprendían a manejar la palabra escrita con mucho esmero y celeridad. Fray Jerónimo de Mendieta, por ejemplo, comenta en su historia eclesiástica indiana, y cito, que luego con mucha brevedad aprendieron, los indios, a leer, así nuestro romance como el latín. Fin de cita. Pues ante la posibilidad de que los indios pudieran dar con libros cuyo contenido no podían juzgar rectamente, las autoridades eclesiásticas se esforzaban mucho en controlar los libros que pasaban a las Américas. Pero semejante problema ya se anticipaba en la península con el auge de ficción caballeresca. Los lectores más ingenuos se engañaban al leer los prólogos, por ejemplo, de los libros de caballerías, en que sus autores daban fe de que sus libros eran históricos o traducidos de fuentes históricas. Irving Leonard también puntualiza que la corona temía que los indios, al igual que los españoles, confundiesen la verdad con la mentira, no sabiendo cuáles obras eran verdaderas y edificantes y cuáles no. Se recordará, por ejemplo, el asombro que siente Don Quijote cuando el canónigo le dice que los libros de caballerías están llenos de mentiras. Y cito aquí al manchego, ¿no? Vuestra merced se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recibida en el mundo y tan tenida por verdadera, que el que la negase, como vuestra merced la niega, merecería la misma pena que vuestra merced dice que da a los libros cuando los lee y le enfadan. Fin de cita. Ahora bien, si las autoridades eclesiásticas querían prohibir que los indios diesen con libros que podrían pervertir sus creencias religiosas, las autoridades seglares también intentaban evitar que las costumbres de sus súbditos españoles se corrompiesen. Una y otra vez, en los decretos promulgados durante el siglo XVI, se encuentran referencias al poder corruptivo de la ficción. La petición 107ª de las Cortes de Valladolid, convocadas en 1555, por ejemplo, especifica que los jóvenes lectores aficionados a la lectura caballeresca, y cito, desvanécense y asfixiónanse en cierta manera a los casos que leen en aquellos libros haber acontecido, y aficionados, cuando se ofrece algún caso semejante, danse a él más a rienda suelta que si no lo hubiesen leído. Fin de cita. Asimismo, en una cédula real de Felipe II, fechada a 1543, se hace mención explícita a, y cito, libros de romance y materias profanas y fábulas, así como son
libros de Amadís y otras de esta calidad, cuyos lectores deprenderán en ellos malas costumbres y vicios. Fin de cita. Sin embargo, la repetida promulgación de semejantes cédulas sugiere que realmente no tenían efecto ninguno. Cabe preguntar, pues, por qué los registradores dejaban que los libros de caballerías pasasen sin mayor problema a los nuevos territorios recién conquistados. Varios pueden ser los motivos por los que esos libros llegaban ilesos a las Américas. Una primera posibilidad es que, por lo general, los libros de caballerías presentaban un mundo ideal en que la religión católica era, como ya he dicho, la fuerza unitiva de la cristiandad. A diferencia de la realidad vivida de la Baja Edad Media o del Renacimiento, en que los príncipes cristianos se guerreaban los unos contra los otros, el Amadís y sus continuaciones presentan un mundo en que los cristianos luchan juntos contra el enemigo infiel y no entre sí. García Rodríguez de Montalvo, a cuya mano se debe la refundición renacentista del Amadís, como bien se sabe, se oponía a la caballería bretona, cuyo objetivo era la búsqueda de gloria personal. Por ende, se recordará que pone en boca de Esplandián una severa crítica de dicho modo de hacer las armas. Por un lado, Esplandián afirma que, a diferencia de su padre, luchará contra el enemigo infiel. Y cito: la diferencia que entre él, es decir, Amadís, y mí habrá, será que las fuerzas que Dios me diere serán empleadas contra los malos infieles, sus enemigos, lo que mi padre no hizo. Fin de cita. Por otro lado, Esplandián tacha de vanas y fantasiosas las aventuras que acabó la generación de su padre, mientras que alaba las suyas como empresas santas. Cito: estas no son las aventuras de la Gran Bretaña, que más por vanagloria y fantasía que por otra justa causa las más de ellas se tomaban. En estas aventuras que agora se os presentan, aquel muy alto Señor Dios muy gran mérito se gana. Fin de cita. En segundo lugar, cabe destacar la visión promonárquica que Montalvo y sus seguidores manejaban. Bien se sabe que Montalvo era un defensor entusiasta del programa político religioso de los Reyes Católicos, en cuyos elogios se deshace en el prólogo al Amadís. Los tópicos del Amadís montalviano, que reflejan la política de los Reyes Católicos, como la Guerra Santa contra la morisma, por ejemplo, se convirtieron en la médula de muchos libros de caballerías posteriores, como el Palmarín o el Espejo de Príncipes y Caballeros de Diego Ortúñez de Calora, ¿no? Aquí podemos pensar, por ejemplo, en la defensa de Constantinopla, ¿no? La lucha contra los infieles, que es algo que se ve a lo largo del siglo XVI en estas obras caballerescas, ¿no? Tal vez por estos motivos se dejaba que estos libros de caballerías llegasen a las Américas. No obstante, también hay un tercer motivo que quizás sea el más probable. Los libros de caballerías representaban una tremenda oportunidad lucrativa para los libreros, tanto de las Américas como de la península. Según expone Irving Leonard, las primeras imprentas del Nuevo Mundo se establecieron con el fin de fomentar la labor evangelizadora de la corona española. Los dueños de estas imprentas se dedicaban a imprimir catequismos, diccionarios, libros de gramática y otras obras pías según las necesidades de los misioneros. Por ello, gran parte de la literatura popular o de carácter seglar entraba al Nuevo Mundo por vía de Sevilla, de cuyo puerto zarpaban los buques que iban hacia las Américas. Cuando cualquier nave española arribaba a la Nueva España, era registrada por ciertos ministros que echaban de ver si la tripulación llevaba consigo cualquier libro prohibido. Sin embargo, según los registros que han sobrevivido, parece que no había ningún inconveniente con mercar con libros prohibidos por la corona. Figuran libros de caballerías en varios registros recopilados en el índice de Leonard, como el de Alonso Hernández, lo cual demuestra que en práctica los registradores no consideraban que los libros de caballerías eran muy problemáticos. Al aprobar una caja de libros, los registradores tenían que afirmar que ninguno era de los prohibidos, ¿no? Es decir, que los libros no eran de los que se figuraban en la lista de libros prohibidos. Dado que el nombre
de cualquier libro llevado a bordo de una nave quedaba anotado en el registro perteneciente a dicha nave. Está claro que las autoridades sabían que esos libros profanos vedados por la corona entraban a las nuevas posesiones de la corona. En efecto, los libros de caballerías, que eran objeto de censura, llegaron a las Américas. A pesar de los esfuerzos, pues, de la corona española, la literatura caballeresca viajó al Nuevo Mundo, donde dejó una huella casi indeleble. Si se consideran en conjunto todas las cédulas prohibitivas que las autoridades promulgaron a lo largo del siglo XVI, queda patente que intentaban reducir el daño moral o religioso que podría ocasionar la lectura de libros profanos o heréticos. La ideología de los libros de caballerías, no obstante, de todas formas no desdecía los designios de la corona española. Gracias. Amadización de Europa, la palabra amadización ha sido utilizada alguna vez por la crítica. Aquí veis una cita, por ejemplo. Sin embargo, mi fuente de inspiración es mucho más prosaica. Es el título de la última temporada de una serie de anime japonesa que se titula Sword Art Online Alicization. Y en esta serie, Alice es el nombre, mejor dicho, es el acrónimo de una inteligencia artificial que bajo la forma de una chica guerrera es la protagonista de un videojuego y logra desarrollar una conciencia humana y a superar los límites del mundo virtual donde vive y entrar en el mundo real con un cuerpo, ¿no? Y el proyecto Alicization, desarrollado por una empresa de software japonesa, quiere extender los logros de Alice a las demás inteligencias artificiales que pueblan su videojuego, su mundo virtual, y convertirlas en seres humanos, una nueva especie de seres humanos. Bueno, la comparación con los amadises en Europa no tiene mucho sentido, lo sé, pero lo que me interesa retener es la idea de renovación de un paradigma y de su expansión más allá de sus confines originarios. Esto sí es lo que ocurre con el Amadís y los demás libros de caballerías españoles en su difusión europea a lo largo de los siglos XVI y los siguientes. En un proceso que entonces me he atrevido a llamar la amadización de Europa. Pues, los libros de caballerías castellanos. Todos sabemos qué son los libros de caballerías. Estamos hablando de unos 80 textos en castellano que se difundieron en alrededor de 270 ediciones y unos 20 manuscritos desde principios del siglo XVI hasta la tercera década del XVII. Aunque no falten las relaciones con los ciclos artúricos y carolingios medievales, este conjunto de textos tiene rasgos novedosos tanto en sus contenidos y en sus estructuras narrativas como, sobre todo, en su estilo fantasioso y exuberante. Dentro de este corpus se identifican 16 ciclos. Todos sabemos también que existe un vínculo muy estrecho entre los libros de caballerías y el mercado del libro impreso, tanto que se habla de ellos como de un género editorial. Estos libros eran reconocibles inmediatamente por su aspecto material, ya que había elementos de estandarización editorial que se fijaron sobre todo en los modelos de ediciones del taller de los Kronbergers de Sevilla. El modelo editorial español, sin embargo, tiene un éxito limitado fuera de España. Esto se nota desde el principio, cuando empiezan a aparecer las primeras ediciones de libros de caballerías en castellano impresas fuera de España, con importantes cambios en su aspecto material que vimos entre hoy y ayer, ¿no? Estas son las fotos de los venecianos y, bueno, son cosas que ya vimos, ¿no? Y el cambio es mucho más evidente en las traducciones, que también tienden a estandarizarse en su vertiente material,
pero lo hacen sobre modelos esencialmente diferentes del español, insertándose en las prácticas editoriales de la cultura receptora. Bueno, entonces, no todos los títulos que componen el corpus de libros de caballerías hispánicos fueron traducidos a otros idiomas, sino solo una parte nada despreciable que coincide con los libros de mayor éxito editorial en España. Estos son los dos ciclos principales, el ciclo de Amadís, que en estas diapositivas siempre veréis marcado en rojo, el ciclo del Palmerín, que veréis marcado en azul en estas diapositivas, y además otros libros que veréis marcados en negro en las diapositivas y que son una parte del ciclo de Espejo de Príncipes y Caballeros, que fue traducida al inglés, al italiano y al francés, el Lepolemo Caballero de la Cruz al italiano, francés, alemán y neerlandés, el Florando de Inglaterra al francés e inglés, el Belianís de Grecia al italiano, inglés y francés, y otras obras como el Félix Magno, el Florambel, el Valerian, el Cristalian, el Trastán el Joven y el Tirant, que fueron traducidas únicamente al italiano. Una de las principales características del género caballeresco hispánico es la propensión a organizarse en ciclos. Esto es fundamental para comprender el éxito que han tenido estos libros en Europa y su capacidad de multiplicarse. La mise en série ya estaba presente en los ciclos medievales, artúrico y carolingio, pero en los libros de caballerías ibéricos y en sus continuaciones europeas se elabora, se refina y se utiliza de una forma más esmerada y consciente. Pues, resumiendo lo que ha pasado en Italia, el país donde más se explotan las estrategias para la ampliación de los ciclos, de manera que los originales italianos entran con éxito en las series en otros idiomas. Los autores italianos, en especial Mambrino Roseo, son muy hábiles en aprovechar los mecanismos de mise en série para multiplicar los recorridos narrativos y crear nuevas historias que se entroncan en el ramo principal de diferentes maneras, que recuerdan los que hoy se llaman prequel, sequel, spin-off, crossover, ya lo hemos dicho. Como vimos en Italia, los libros de caballerías empezaron a imprimirse en castellano, 6 ediciones entre 1519 y 1534, y las traducciones empezaron hacia los años 40. Entre 46 y 51, las traducciones de casi todo el ciclo de Amadís. Entre 44 y 64, las traducciones del ciclo de Palmerín de Olivia y de Inglaterra, y otros 12 libros de caballerías fueron traducidos hasta 1610. Después de las traducciones de los ciclos principales empiezan a aparecer las continuaciones originales, de manera que de 1554 a 1568 se publicaron 13 continuaciones originales del Amadís y 7 del Palmerín. Ya vimos cómo en Italia se establece un modelo editorial que se diferencia radicalmente del español y que a este aligeramiento material se corresponde un aligeramiento en los contenidos, sobre todo moralizadores y digresivos, de manera que se convierten en una lectura decididamente más frívola y de diversión. En Francia, perdón, aquí habían las continuaciones, y estos son los libros italianos, ¿no? En Francia, la situación es bastante diferente, en primer lugar porque el Amadís llega a Francia como un libro para reyes, para el rey, encargado directamente al culto Herberet de César. La traducción fue publicada en 1540, la edición es elegante, lujosa, en folio, innovadora también, tipografía romana, con una sola columna, varias silografías, incluso de página completa, y la prosa, sobre todo de Herberet de César, es fluida, es elegante. Su estilo se convirtió pronto en un modelo para las letras francesas y no solo, tanto que se publicó a partir de 1559 el Trésor des Amadís, que ya sabéis qué es, ¿no? Y que tuvo un éxito extraordinario y se amplió según salían las publicaciones de otros libros de la serie amadisiana y se tradujo también al inglés y al alemán. Bueno, en Francia se traducen al castellano
8 libros de la serie de Amadís de Gaula, en 14 volúmenes. La numeración, como sabemos, es diferente, no es homogénea en los varios pasajes de un idioma a otro. Y otro rasgo que caracteriza la recepción francesa es la aparición de traducciones paralelas de algunos libros por parte de distintos traductores, y también a explotar las divisiones internas de los textos en partes o libros para imprimir ediciones separadas. Del Palmerín se traducen 4 libros, entre 46 y 79, y la misma sociedad de libreros e impresores parisinos que inició la edición francesa de la serie amadisiana inició también la traducción del ciclo del Palmerín en 1546 y la finalizó en 1579. Se tradujeron también otros libros de caballerías, el Espejo de Príncipes y Caballeros, el Florando y el Lepolemo, entre 1534 y 1626. Y estas son algunas imágenes de los libros franceses, ¿no? Este es el Tresor. Y bueno, vamos a seguir. A mediados de los años 70, los editores franceses, en busca de nuevos libros amadisianos para traducir, acuden a la prolífica serie italiana, de la que traducen la continuación al Silves de la Selva y las 6 partes del Sferamundi, libros franceses 16-21 de Mambrino Roseu de Fabriano. También para el ciclo de Palmerines, los editores franceses acudieron a la serie italiana para traducir una continuación del libro del Prima Leone en 1583 y se tradujeron también otros libros de caballerías. El Belianís se traduce a partir de la versión italiana y se publica en 1625. Volviendo al ciclo amadisiano, entre 1594 y 95 se publican en francés los libros 22 a 24, que son continuaciones originales alemanas al Sferamundi, pero presentados como traducciones del español. Finalmente, de 1626 a 1629 se publican los 3 libros que compone el Roman des Romans de Saulnier-Duverdier, que constituyen continuaciones francesas del Sferamundi italiano, que a su vez serán traducidas al inglés. La serie francesa del Amadís, por tanto, es sin duda la mayor de Europa, que con 27 volúmenes triplica el número de libros de la serie española. Aquí hay algunas imágenes de Roman des Romans y de otro libro francés. Una peculiaridad editorial de la serie francesa es que además de aparecer en el formato lujoso, de inmediato aparece también en formatos más pequeños, más económicos, más manejables, en cuarto, en octavo, también en 16. Pues vamos aquí es otro. Y vamos a pasar a la serie alemana. Bueno, todo el ciclo del Amadís fue traducido al alemán entre 1569 y 1594 a partir del ciclo francés en 24 volúmenes, que incluyen también los libros italianos incorporados en la serie francesa. El éxito editorial impulsó a los editores a buscar nuevos libros que no habían sido traducidos. Se dirigieron a la serie italiana, de la cual tradujeron al alemán 2 continuaciones de Mambrino Roseu, publicadas en 1578. Finalmente, entre 1594 y 1595, los alemanes publicaron sus propias continuaciones originales, 3 libros que prolongaban las aventuras de Sferamundi y que 20 años después fueron traducidos al francés. En 1596, pues aquí faltaba uno, en 1596 se tradujo al alemán también el Trésor des Amadís, francés, que tuvo varias ediciones,
y que veis aquí algunas imágenes de los libros alemanes que ya hemos visto hoy. Otras. Estos son los originales, los libros 22, 23, 24 de la serie. Y bueno, Países Bajos. Las primeras ediciones del ciclo en alemán son casi todas en octavo, pero curiosamente, como hemos visto, aparecen también en formato lujoso, en folio, en esta edición monumental de la que todos queremos saber un poco más. Países Bajos, en 1546 aparece la edición en folio y caracteres góticos del primer libro de Amadís en una traducción holandesa realizada directamente a partir del español, impresa en Amberes por Martin Nuits. Entre 1546 y 1594 se completó la traducción de los primeros 4 libros, siempre a partir del castellano, creo. La traducción del ciclo continúa hasta 1628 a cargo de unos 15 impresores que utilizan sistemáticamente el formato in cuarto. El idioma de origen de los libros de 5 a 21 siempre es el francés y en consecuencia también la numeración de los libros refleja la del ciclo francés. Obviamente las continuaciones italianas previamente traducidas al francés también se incorporan en el ciclo holandés sin que nadie se moleste en indicar su origen. Más tarde se tradujo al holandés también el ciclo de los Palmerines de 1602 a 1619 y el Lepolemo, siempre a partir de las versiones francesas. Aquí hay algunas, este es el Lepolemo, y aquí hay algunas imágenes de los libros que se imprimen en holandés. El Palmerín, y este es el Lepolemo, ¿no? Bueno, Inglaterra. Espejo de Príncipes y Caballeros fue muy exitoso, cronológicamente el primero, traducido directamente del español, impreso en 9 libros desde 1578 hasta 1601 como Mirror of Princely Deeds, 13 ediciones en total. Espero no equivocarme con estos datos. Traducido por Margaret Tyler, que en el prólogo reivindica con orgullo el derecho de las mujeres a leer, escribir y traducir novelas. El ciclo de la Amadís fue traducido al inglés de forma parcial, como hemos visto, y apareció primero la traducción, a ver dónde hemos llegado aquí. Apareció primero la traducción del Tresor en 1572 y luego, en un lapso de tiempo que incluye un siglo entero, aparecieron los 11 libros, todos traducidos de la serie francesa. También el ciclo de los Palmerines se tradujo casi todo a partir de fuentes francesas, empezando por el Palmerín de Inglaterra y acabando con el Prima León en 1597. Siempre a partir de la versión inglesa, siempre a partir de la versión francesa se tradujo al inglés el Florando de Inglaterra y los ingleses acudieron a las series italianas para traducir la tercera parte del Palmerín de Inglaterra. En 1602, una obra original que no había sido traducida al francés. Y curiosamente tradujeron del italiano también el primer libro del Bellianís, que tenía un original en castellano. Las únicas contribuciones originales en inglés se colocan dentro de este ciclo, lo vimos hoy, ¿no? Fue ayer, ¿no? Con la contribución de Rocío. Una segunda y tercera parte del Bellianís por obra de Francis Kirkman. Bueno, aquí hay algunas imágenes de los libros en inglés. Bueno, si queremos resumir la situación editorial contando las 358 ediciones estimadas para Italia, las 250 en francés, las 67 en alemán, las 71 en holandés y las 75 en inglés sin tener cuenta del Tresor y de sus traducciones, llegamos a un total estimado
de 821 ediciones. Si a esto le sumamos las 270 ediciones en español, tenemos un total de 1091 ediciones, contando una tirada estándar de alrededor de 1000 copias para cada edición, llegaríamos fácilmente a percibir esta amadización de Europa. Más de 1 millón de copias de novelas caballerescas de origen española que circularon por Europa entre los siglos XVI y XVII. Y aquí... Y bueno, y esto explica las palabras de... Bueno, ¿cómo se ve, no? Pericia técnica. Bueno, y esto explica un poco las frases de Howard Mensing, ¿no? Cuando dice, y pido perdón por mi inglés, there was nothing in publishing history in the first 2 centuries of the age of print, at least with respect to prose fiction, evenly remotely comparable to the Amadis family romance. There simply was nothing like the Amadis phenomenon in the early age of print, and there have been few publishing events like it since then. Bueno, algunas consideraciones. Un rasgo común a toda Europa es la tendencia a crear monopolios, o en todo caso lobbies, de editores, de impresores y de libreros especializados en la producción y comercialización de novelas caballerescas de origen español. Estos consorcios comerciales a menudo involucran también a las figuras de los traductores, lo cual conlleva una cierta uniformidad también en un nivel estilístico. La aportación de estas figuras que intervienen directamente en el texto es quizás el aspecto menos estudiado en la recepción y consolidación del fenómeno amadisiano en Europa. La escritura exuberante de los libros de caballerías españoles, en efecto, fue un elemento de gran innovación frente a la austeridad de las narraciones medievales, artúricas, por ejemplo. Toda Europa quedó fascinada por este estilo, y a mediados del siglo XVI los amadises empezaron a traducirse y sus ediciones a competir y ganar en el campo de la literatura de entretenimiento en cada país. 2 elementos clave en este éxito fueron el estilo lingüístico de las traducciones y la calidad de la reelaboración. Y en esto los 2 aportes más importantes fueron los de Herberet de César y de Mambrino Roseo. La habilidad del traductor francés de los primeros 8 libros del Amadís consiguió conferir a su traducción un estilo elegante, muy al gusto renacentista, que se consagró como modelo de escritura refinada, expandiéndose más allá de las fronteras lingüísticas francesas. En cambio, la habilidad y sabiduría de Roseo consiguieron, por un lado, seleccionar de los originales los elementos narrativos que más le gustaban al público, y por el otro forjar un sinfín de aventuras nuevas que expandieron enormemente los ciclos originales. De hecho, las primeras traducciones del Amadís en italiano, en francés y holandés casi son contemporáneas, años 40 del siglo XVI, y provienen directamente del español. Sin embargo, después de menos de 30 años, los alemanes, los ingleses, los holandeses comenzaron a traducir a partir del ciclo francés, y ya no del español. Y en las pocas ocasiones en que el texto francés no estaba, utilizaron el ciclo italiano, abandonando por completo los originales en español. Otra reflexión. Hay que reconocer que el ciclo de Amadís fue el más importante, el más traducido y continuado, imitado, reelaborado, impreso, en fin, el más leído. La monolítica centralidad del ciclo amadisiano actuó tanto de manera centrífuga como centrípeta. Por un lado, en Francia e Italia tuvo un efecto expansivo, tanto dentro del ciclo, con continuaciones e imitaciones originales, como hacia el exterior, estimulando a los editores a proponer otros textos caballerescos traducidos del español, otras adaptaciones, otras continuaciones e imitaciones. Por el otro lado, el ciclo amadisiano concentró en sí mismo la proliferación de traducciones y continuaciones, saturando el mercado.
como por ejemplo en los países de habla alemana, que después de haber traducido y extendido aún más el ciclo, no imprimieron otras traducciones del género caballeresco español, o en los Países Bajos, donde el ciclo de los Palmerines tuvo una difusión editorial bastante tímida, en comparación con la exuberancia de los Amadises, y donde solo se tradujo otro libro de caballerías, el Lepolemo. Otra reflexión. En cada país, la necesidad de conciliar la obra extranjera con la cultura y el espíritu de identidad nacional determinó la selección de los libros a traducir, así como las peculiaridades de contenido y estilo de las narraciones. La nacionalización de las novelas caballerescas españolas es un tema vasto y aún poco explorado, pero de fundamental importancia para tener una visión completa de la recepción europea del género. Esta no determina solo, como en el caso inglés, la elección de los títulos propuestos en el mercado, sino que se manifiesta tanto a un nivel material en la confluencia de los textos traducidos dentro de modelos editoriales preexistentes, como a un nivel textual, mediante una serie de cambios formales. Recordemos el célebre Gaula, que se convierte en Galia, y luego en Francia, en la serie francesa. Y más profundamente, en adaptaciones de contenido y estilo que tienen como objetivo hacer el texto no solo aceptable, sino apetecible para los lectores y lectoras de la lengua de recepción. Y aquí habría que citar un párrafo sobre, bueno, pero no me va a dar tiempo y da igual. Finalmente, bueno, era un párrafo, si puedo lo leo, ¿no? Era un párrafo de Joyce Borough sobre la traducción del Espejo de Príncipes y Caballeros de Margaret Tyler. Y dice, Mirror es más que una traducción de una narración española, como una reflexión sobre la cultura inglesa y sus modos de expresión. Es un libro caballeresco inglés, en vez de una traducción inglesa de un texto foráneo. Esta hábil transposición nacional se efectúa admirablemente y simplemente mediante la introducción de leves cambios al libro de caballerías castellano, como son un mayor énfasis en cuestiones de amistad y envidia, una descripción más positiva del príncipe inglés Eduardo, la incorporación de expresiones y proverbios ingleses, referencias a la flora y fauna y a las costumbres inglesas, la omisión de afirmaciones sobre la importancia del matrimonio para una única heredera, que no habrían sido bien recibidas durante el reinado de Isabel, la corrección de alusiones a la geografía inglesa y una descripción de lo maravilloso más propia del periodo posterior a la Reforma. Fin de cita. Bueno, los modos y las formas en que esto ocurre constituyen un objeto de estudio fascinante, ¿no? La existencia de una especie de sustancia flexible de la novela caballeresca española que hizo posible estos injertos y que no puede atribuirse únicamente a la habilidad de los traductores y a la ausencia de los editores. Hay algo, digamos, genéticamente presente dentro de estas narraciones desde el principio, ¿no? Su capacidad para combinarse, para plasmarse, para ser tan flexibles. Y bueno, el panorama que acabo de dibujar se limita a la circulación impresa de obras en prosa directamente relacionadas con los libros de caballerías españoles. No olvidemos, sin embargo, que el fenómeno de Amadís se extiende también a otros códigos literarios, lo acaba de mencionar Simón, y otras formas de expresión artística, el teatro, la música, la pintura. Se extiende a lo largo de los siglos, pasando de la cerámica italiana a las comedias caballerescas del teatro áureo español, a la tragedia musical de Jean-Baptiste Lully, en los tapices flamencos, la ópera de Handel, el teatro de marionetas siciliano, la novela de folletín de finales del siglo XIX, hasta la novela gráfica contemporánea. Y este es un campo de estudio enorme, entonces, donde todavía hay mucho que descubrir. Y el mapa bibliográfico sigue teniendo puntos oscuros
Y recientemente se ha descubierto una traducción manuscrita al danés, ¿no? Y un libro de caballerías en judío español también se ha descubierto recientemente, un fragmento de un libro de caballerías escrito en judío español. Y cosas nuevas como la conexión entre el Román de Román con el ciclo amadisiano que aclaró Jorge Sainz Carbonell en 2019, la identificación del Flores de Grès francés como traducción del libro 8 del ciclo amadisiano. Y bueno, hay mucho que explorar, mucho que trabajar y bueno, y aquí estamos para ello, ¿no? Y, acabo aquí. Gracias. Tenemos ahora unos 25 minutos, media hora para reflexionar sobre los temas tratados. Así que preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta que sobre por qué no se traduce el castellano y se traduce sobre todo el francés. Bueno, yo no soy el único que puede contestar aquí. Yo creo que no lo sé, pero es evidente que los alemanes prefirieron traducir del francés. O sea, yo creo que el estilo es lo que y el prestigio que se había ganado en Francia la serie por su estilo, por su modelo de escritura tan refinado y tan renacentista. No sé cómo mejor explicarlo. Pero bueno, aquí todos podemos dar una opinión sobre este asunto, porque es no... que qué misterio, ¿no? O sea, sí. yo lo pienso más bien en una cuestión como de contraste el Escorial con Versalles, ¿no? O sea, tú piensas en la corte española y piensas en el Escorial, toda austeridad, todo simple, a la cama, ¿no? Es como, y luego, que es como todo básico, rústico casi, ¿no? La austeridad. Entonces, la corte española como que no pinta bien para el imaginario divertido, y piensas en Versalles y claro, eso es la materia de la fantasía, es esa, ¿no? Lo que está ahí, como que se refleja en el estilo, y yo también creo que este público, la elaboración amoroso-erótica que introduce la guerra de César, no es como todas las series que vemos hoy en día, ¿no? De whatever, the Tudors, whatever, o sea, toda esta elaboración, la inserción de ese elemento erótico que explota ampliamente, creo que también le añade al atractivo de la producción francesa. Pero también está el hecho del alcance del francés como idioma. O sea, en Inglaterra la cantidad de gente el número de personas que aprenden francés es infinitamente superior al número de personas que aprenden español. Entonces el volumen de textos que se utilizan para aprender francés o que enseñan francés o que se entienden como manuales de aprendizaje de lenguas es muchísimo mayor en el caso de Francia que en el caso del español. Entonces, y supongo que también habrá algo en términos de cercanía geográfica y de mercado. Sí, el mercado, ¿no? Igual tiene algo que ver también las rutas comerciales, sí. La centralidad, la potencia de ciudades como Lyon, sí. El mercado libre. En la circulación de los libros. Yo pienso que también podría ser que tuvo algo que ver negativamente la cerrazón de España cuando Felipe II, que nadie podía ir a estudiar al extranjero, y entonces poca publicidad de lo que era el español, incluso publicidad negativa, los enemigos de los protestantes. O sea, el resto de Europa, España era como un país cerrado, ¿no? A la altura
1560, 70 o... Otra pregunta loca. ¿Por qué no hay un libro de caballerías americano? Pero sí lo hay. Bueno, supongo que la respuesta a tu pregunta radica en cómo consideramos lo americano, ¿no? Y lo digo porque, bueno, por ejemplo, o sea, existe el Clarivarte, ¿no? Que no es de un autor nacido en las Américas, pero de cierta forma yo diría que nace de las experiencias de Oviedo, o sea, en América, ¿no? Creo que, o sea, por ejemplo, por los años en que se escribió, pues me imagino que el tiempo que él pasó en las Américas tenía algo que ver con o sea, primero con la escritura de la obra y luego con su publicación. Y creo que hay bueno, no sé, un cierto sentido de nostalgia en ese acto de escribir el Clarivarte, precisamente porque, o sea, lo escribe cuando está ejerciendo su oficio en las Américas, ¿no? Por otra parte, y esto es un libro, o sea, no es un libro de caballerías tal y como lo entendemos aquí, pero es literatura caballeresca de todas formas, ¿no? Existe La batalla de Roncesvalles, por ejemplo, que es de Bernardo de Balbuena, que también es un libro de materia caballeresca que se escribe en las Américas por un autor español que, o sea, se trasladó, o sea, a las Américas, ¿no? Y hay, bueno, también hay quizás, o sea, otro impulso, otro sentido de nostalgia por lo español tal vez, ¿no? Porque, o sea, la batalla de Roncesvalles, por ejemplo, es un poema que celebra, o sea, principalmente a un héroe nacional español que es Bernardo del Carpio, por ejemplo, ¿no? Es ficcional, pero es épico. Sí, pero, o sea, es una figura... O sea, antes del... Y ustedes me pueden corregir si estoy equivocado, pero yo creo que antes del siglo XX o del siglo XIX, Bernardo del Carpio era visto como, o sea, el gran héroe, aunque fuera, o sea, un ente ficcional, ¿no? Pero era visto como el gran héroe español, ¿no? Bueno. Los comentarios, cosas que estoy como pensando. Cuando preguntabas por qué no hay un libro de caballerías americano, dices, ¿por qué no hay un libro de caballerías en que la geografía sea americana? No, porque eso es Clarivarte. Yo estoy pensando, por ejemplo, tienes la Araucana, tienes los comentarios reales de los incas, tienes picaresca en México hasta el siglo XIX, o sea, continuado. Tienes autosacramental, ¿no? Sor Juana. Tienes lírica, tienes todos los géneros y no hay libros de caballerías. Eso sí me parece que hay algo que decir con eso. ¿Por qué no hubiera sido casi natural, ¿no? Que de pronto hubiera un criollo que dijera, pues yo me voy a escribir mi libro de caballerías aquí porque esta realidad, o sea, me viene que ni puesta al dedo para escribir un libro de caballerías y no. Eso me parece interesante. Y porque yo no considero a Oviedo americano, pero o sea, es como decir Hernán Cortés, ¿no? Americano. O sea, pero no digo no que hay lo fuera. forma. O sea, No dije que lo fuera. ajá. Estaba hablando de... Mientras que Bernardo de Balbuena tiene varios poemas épicos, bueno, la grandeza mexicana Claro. es un poema increíble, absolutamente espectacular. Y ahí sí, te fijas, ahí ya empezamos a tener como porque hay una conciencia de ya no ser, ¿no? Está como en medio, pero ya no está del lado español, mientras que Oviedo está muy claramente de dónde está escribiendo. Pero sí me parece muy interesante ese problema. ¿Por qué no hay, con esta difusión, con esta popularidad? O ahí está manuscrito. O se perdió, está claro. manuscrito y Porque meterse en el archivo federal de la nación y encontrar una caja. Pero también puede ser, volviendo a vuestras analogías fílmicas, y si esto es mucho género, es como un western europeo. Un western
está asociado, y estas aventuras geográficamente están muy, muy radicadas en Europa. La caballería es un fenómeno europeo, y pero lo estoy diciendo. Sí, esto de la sensación de exótico, creo que puede explicar algo. Quiero decir, cuando Torquato Tasso discute dónde ambientar las novelas al día de hoy, dónde es mejor, y coge no me acuerdo si es una frase de Aristóteles, pero se acerca, y dice que lo mejor es lo desconocido y alejado en el tiempo y en el espacio, porque entonces nadie puede decir esto no creció así. Y propone ambientar en lugares lejanos y exóticos que vienen muy bien para la invención. Entonces, un americano que está allí y ve todas estas maravillas, pero verdaderas y auténticas y presentes, ya se le escapa dónde lo puede ambientar. Hay que ir aún más allá, que no puede ser Europa porque está trillada. Pues no lo sé, esta puede ser una... Oh, es interesante. Yo digo que ahí tenemos como el principio de la ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Porque, claro, hay que salirse, ¿no? A otro lado. Y yo sigo con las preguntas. Yo tengo Okay. para ti. Sí, pero me la tengo para Gracias. un comentario. Yo nada más quería plantear la cuestión de la traducción, que he visto que ha surgido en distintos lados, como esta idea de que la traducción y la adaptación nacional o local como algo innovador, eso es la traducción medieval. O sea, la traducción medieval siempre hace eso. O sea, todas las traducciones de Alexandre, por ejemplo, que están por todos lados, que es el otro gran superhéroe europeo medieval, es Alexandre. Todo siempre se iberiza y se medievaliza, bueno, en España, en el libro de Alexandre, pero eso pasa en el Roman de Alexandre, en Alexandre de Gautier de Chatillon, pasa en todas esas versiones de la vida de Alejandro Magno, hay hasta en Indochina, siglo XVIII, es increíble. Este fenómeno de la traducción, de la adaptación de este material, esa es una actitud de traducción medieval. Entonces, no sé si deberíamos verlo como un fenómeno nuevo, o más bien como la continuación de unas prácticas de adaptación de material de otra lengua, como transculturación, ¿no? de esa adaptación. No como una innovación, sino como un regreso. Me parece que sobre todo el libro que habéis es como retro, es lo más retro que hay. Pero bueno, no sé. Sí, yo no creo que se describa como una innovación cuando lo decimos, sino más bien como un elemento descriptivo. Está ocurriendo esto, y no creamos que traducir es lo que hoy significa traducir, claro, sino que significa intervenciones de distinto orden. ¿Preguntas? Yo tenía una pregunta. Esta idea de si existe un lugar para la imaginación en el discurso de la verdad dentro del género me parece formidable. Y estaba pensando en la osadía de imaginarse héroe. O sea, el imaginarse héroe como la grandísima osadía y el gran peligro. ¿Tú quién eres para imaginarte rey? ¿Tú quién eres para imaginarte caballero? Y sobre todo en el caso de las mujeres. Y pienso en Tyler, por ejemplo, que en el prefacio tiene que pues inventarse toda una parrafada para osarse ser autora, porque es traductora, pero en realidad, ¿qué estás haciendo? Y luego, por otra parte, estoy pensando en Mary Carleton, en el caso, o a través de Mary Carleton como princesa alemana, que se finge princesa alemana, y Kirkman pensando en Mary Carleton, como Mary Carleton. Entonces, en ese
comparando la biografía imaginada de ella como princesa alemana con la autobiografía de ella como mujer normal, de repente está en la influencia que tienen las lecturas de Carleton del género de las caballerías. Y lo que es curiosísimo es que Kirkman dice, no, es que todo el mundo que la conoció siempre habla de lo mucho que le gustaban los romances de caballerías y cómo ella se imaginaba una princesa y cómo ella se imaginaba nada menos que Oriana y entonces digna de casarse con un buen caballero y tal. Pero luego uno lee la biografía que Carleton se imagina para su personaje de ficción, o sea, para su ente impostado como princesa alemana. Y cuando uno lee lo que escribe Carleton, la osadía es imaginarse héroe. Ella no se imagina como Oriana. O sea, ella está leyendo las novelas de caballerías y se imagina como un explorador. Y la palabra que utiliza es explorador. Y entonces, ante esa falta de libertad, o sea, ante la imposibilidad de imaginarse como mujer capaz de no ya solo ser caballera errante, que luego también hay algunas obras que lo imaginan, habla o se define como un impulso, como que tiene un impulso masculino que de alguna manera o los libros de caballería despiertan, o los romances despiertan, o lo canalizan. Entonces es ese elemento subversivo que yo creo que es lo que atemorizaba o lo que constituye el peligro de la difusión de los libros de caballerías en América. No queremos entendemos que algo muy peligroso está pasando aquí y no necesariamente tiene que ver con una heterodoxia religiosa, como la apropiación del discurso de la maravilla que nos pertenece a nosotros, sino como una posibilidad de imaginarse en otro lugar de la escala social que no es el que te corresponde, lector, que estás leyendo un octavo barato. Entiende tu lugar en el mundo. Ese es mi punto, ¿no? Sí. De la democratización y el potencial revolucionario de esta imaginación, que también tiene que ver con una forma que tenemos de asociar que cuando la gente lee, si tú lees un libro, tú te imaginas en el personaje femenino. Y, perdón, pero no. O sea, yo leo un montón de textos y yo me identifico con el héroe. O sea, ¿qué me importa cómo se llama, qué edad tiene, de dónde es, qué idioma habla? Uno se identifica con el protagonista. Seas quien sea, cual sea tu identidad de género, sexual, tu edad, tu capacidad cultural. Entonces, eso me parece que es ese potencial revolucionario de que la gente se imagine, todos se imaginan protagonistas. Cualquiera se puede imaginar protagonista de esto, porque aparte ofrece posibilidades para todo el mundo, ¿no? Que ya habíamos visto. Y también, sí, este potencial de cualquiera se puede imaginar autor, porque cualquiera puede hacer una continuación, ¿no? Si le agarras al estándar, te puedes inventar tu propia versión en tu casa de, bueno, y si yo fuera Florizando, yo me iría... El fanfiction. ¿No? Sí, o sea, yo sí creo que esto es perfectamente posible y es ese potencial el que hace a un Vives, por ejemplo, en la exhibición del Met, por ejemplo, tenían los trajes de Elizabeth, ¿no? Que eran unos trajes espectaculares y tenían las instrucciones, ¿no? De Vives dedicadas. Cuando uno sabe que Elizabeth le decían Oriane, ¿no? Era su nombre como de cariño, Oriane. Qué peligro, ¿no? Vives que quiere controlar a las mujeres, ¿no? De qué es lo que tienen que hacer, cuándo, a qué horas. Y si están leyendo esto, o sea, no, qué miedo. ¿Qué van a hacer? Es un potencial revolucionario, lo de poderte imaginar héroe, que cualquiera se puede imaginar héroe. Y si piensas en María Antonieta, que tenía un cuartito para jugar a ser pastora, pues los pastores también jugaban a ser princesas, ¿no? O sea, it goes both ways. Y eso sí me parece que hay un potencial ahí muy subversivo en ese juego díptico de la literatura, ¿no? Más preguntas, comentarios. Una reflexión y una pregunta después a Esther. Bueno, no, a Esther me dio todos, pero antes quería simplemente compartir una reflexión porque estábamos
escuchando la cuestión de la traducción y de esas adaptaciones nacionales, o los pequeños cambios, y es muy curioso porque en Portugal eso no pasó. O sea, que en Portugal no tenemos traducciones de libros de caballerías castellanos, tenemos ediciones de libros de caballerías castellanos y ediciones de libros de caballerías portugueses. Y el primer libro de caballerías portugués es un libro nacional. El primer libro de caballerías portugués es el Clarimundo, y hay un paratexto donde el autor explica que el Clarimundo es el abuelo, el bisabuelo del primer rey de Portugal. Y al final del texto hay como toda una escena en Portugal, geográficamente en Portugal, donde el gran mago le cuenta a Clarimundo toda la historia de los reyes de Portugal. Como Virgilio, o sea, eso es como... Claro, sí. Claro. Y es una historia horrible, No, en el sentido de que no, es una historia solamente basada en la sangre. Es una historia de matanza. Este rey viene y va a conquistar mucho territorio y va a matar muchos moros, el otro igual. Es así. No, y esta cuestión nacional va a seguir de alguna forma. Bueno, el Palmerín no es tan evidente, pero también hay episodios que se pasan geográficamente en Portugal. Almorol. Y igual con el Memorial. En el Memorial, bueno, no tanto en Portugal, digo, o sea, la diegesis no está en Portugal, pero está, por ejemplo, en España, pero al final del Memorial se hace ver a la corte un torneo que fue un torneo que pasó en la realidad en Portugal. O sea, esto me pareció una diferencia muy interesante, porque además, claro, además de esto, además de que ya teníamos esos elementos nacionales en Portugal, el español se leía muy bien. Toda la gente hablaba, en el siglo XVI la corte era bilingüe y se leía perfectamente. Y además es que hemos tenido en la segunda mitad del siglo la épica, y la épica se volvió el texto nacional, y como que borró todo lo de los libros de caballerías y se volvió como este texto de la identidad nacional portuguesa, bueno, hasta los días de hoy. Esto es simplemente un comentario que estaba pensando mientras estábamos hablando de estas cuestiones de las traducciones y de lo nacional. A Stefano y a todos quería entonces, pegando también, cogiendo algo que has dicho ayer, no me acuerdo si has dicho aquí o en la pausa, pero porque estabas hablando y diciendo que los libros de caballerías no están en los currícula. Y entonces, también teniendo en cuenta todos los datos que nos has presentado, ¿cómo podemos explicar que seguimos estudiando los márgenes del canon? ¿Cómo se puede explicar esto? Y sí se puede. Por el prestigio. O sea, no es un género prestigioso. No es un género como género precisamente porque es popular, precisamente porque lo lee cualquiera. No tiene ese caché, ¿no? De la épica, ¿no? De que uno tiene que ir a buscar términos porque no es el vocabulario de todos los días. No tiene ese caché, es una cuestión de prestigio, de acceso, es demasiado accesible. Es cultura de masas, es lo que yo digo, es cultura de masas. No sé, sí, perdona, No. porque es el mismo tema. Sí. Es una pregunta a todos. ¿A qué nivel, digamos, de la escalera del canon se ponen en cada literatura? O sea, ¿todos se ponen en un nivel bajito o hay en ciertos países que son con más, por ejemplo en Francia tienen más prestigio que en Italia? ¿Pero por qué? Porque en Italia el lugar más prestigioso estaba ocupado por el poema épico, o sea, Orlando Furioso
Jerusalén liberata, entonces esto se ponía más bajo. Pero es así en todos los sitios y lo dejo. Sí, yo lo único que iba a añadir respecto a lo que comentaba Simón del prestigio, creo que eso también va un poco, quiero decir, la cultura de masas, y yo creo que hubo un desgaste para que acabase Los márgenes del canon que tiene que ver precisamente con ese 1.000.000 de copias. Al final yo creo que las rotativas se agotaron hasta que la gente ya no podía ver un romance de caballerías delante, y junto con el desgaste, la crítica de los humanistas, y al menos en España, pues por ejemplo, yo a la gente que conozco cuando le hablo de la Madrid me dicen, los libros que volvieron locos al Quijote. Quiero decir, Cervantes, bueno, pues puso una piedra a cómo se tiene que percibir desde una perspectiva contemporánea el ciclo de Amadís o los libros de caballerías coetáneos de ese momento. Al final, el que está en el canon es el Quijote, el que se lee es el Quijote, y el Amadís te suena por leer a Cervantes. Y el retrato que se hace pues es para alimentar una hoguera y para volverte majareta. Otra cosa que me parece muy sorprendente del Quijote es que siempre le atribuimos a Cervantes la voz del cura. ¿Por qué? Sí. Yo no lo veo así. O sea, yo no creo que Cervantes ha puesto una piedra, sino la crítica. O sea, la crítica. Me parece que el Quijote es... Bueno, o sea, no voy a decir nada nuevo, pero un libro de caballería es como extremo en él. ¿No? Entonces... No, pero yo creo que la reflexión que iniciaba Pedro es muy oportuna. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ha hecho el canon. El siglo XX ya ha pasado. Y ahora estamos en un movimiento queriendo recuperar lo popular, lo real, historia literaria efectiva que se leía en la Inglaterra isabelina, la gente. Y si os dais cuenta, a lo popular ahora hay mucha atención en toda Europa. Pero a esto no somos muchos más de los que estamos aquí. Me refiero a nivel internacional, No somos muchos más los que queremos reclamar un espacio, un sitio más relevante por este 1.000.000. Y la batalla continúa. Bueno, pero es que son muy aburridos, como decía Esteban. Ya, pero esto va de la historia efectiva literaria, cultural. Es lo que había, sin hacer juicio de valor. Creo que la forma más razonable para contestar esa pregunta tan importante y central es que se trata un poco de una cuestión de perspectiva, ¿no? Que nosotros estudiamos el margen desde nuestra perspectiva, que es el canon y que es el margen, ¿no? En su momento se debatía, en Italia se desarrolló un debate increíble alrededor de poemas que ni siquiera en su momento tuvieron una edición. La Italia liberata dai Goti di Gian Giorgio Trissi, no sé si vosotros la veis. No. Bueno, y esto era el canon por aquel entonces, es lo que se debatía alrededor de este tipo de literatura. Y mientras tanto se leían libros de caballerías, y en los cenáculos en los palacios, en las cortes nobiliarias, las damas jugaban a juegos de rol, imaginando ser Adís o Oriana o Floricel, y esto lo encontramos, hay testimonios y los intelectuales, digamos, de la época, que acudían a la misma corte y veían las damas que jugaban entre sí a ser Galaor o a ser quien fuera, se preguntaban, pero ¿qué están haciendo? ¿Y cómo hago yo ahora? Sí, tengo que saber todo sobre los amadises, y me voy a leer enseguida todos los libros. No, esto lo vemos en Le veglie senesi de Bargagli, por ejemplo, que habla de estas cosas, que es incluso para entender el canon hay que verlo desde la perspectiva del margen, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, no voy a nombrar a nadie, pero una canción muy tonta, muy estúpida, que
que circula en TikTok y que es súper tonta, y en un momento dado el mejor pianista italiano hace una versión muy breve de esta canción estúpida, y entonces en un momento dado llega alguien que puede hacer con un material bruto una obra de arte, ¿no? Es lo que pasa con Cervantes, yo creo, ¿no? Y con otros obras que se convierten en clásicos y que fundan un paradigma nuevo. No sé, es mi opinión. Estaba pensando en la cuestión del número que decía Paula, que hablaba Paula, que es un arma de doble filo. O sea, por una parte es como que con todo este volumen de obras, ¿cómo puede estar en el margen? Pero luego otra vez a la vez. Pero es que había tantas. Y es lo que le pasa al teatro. O sea, al teatro español de los siglos XVI y XVII hay tantísimas obras que luego todos estos estudios comparativos pero en Inglaterra, ¿por qué se venera a Shakespeare? ¿Por qué se sabe todo el mundo de qué va Sueño una noche de verano? ¿Por qué en España se desconoce tanto la obra de Lope? O la obra de Calderón. Es que, claro, y la respuesta es que escribió tantísimas que... Y eso a veces se da como argumento para decir, bueno, ¿por qué incluso habiendo sido un fenómeno de nuevo tan popular, ahora si no piensan los autos sacramentales de Calderón, como también estábamos hablando ayer, pues es que fueron demasiados? Y entonces el número le juega una mala pasada. Te hace falta un Quijote, da igual el millón de lo que sea, escribe un Quijote y ya con eso. Bueno, también siempre pienso que el canon no se hace con los libros más populares, nunca, ¿no? Esa es la impresión que muchas veces tenemos del canon, ¿no? Que el canon junta los libros siempre más populares y por eso siempre se reclama que del canon se sacan no sé, a gente que se les margina, ¿no? A gente, y por eso no entran en el canon. Pero en realidad creo que el canon está compuesto de esos textos que rompen con un género o que rompen las reglas del género. Y el libro de caballería se trata de repetir las reglas del género, ¿no? Por eso el Quijote es el libro de caballerías que rompe con el género, por eso ese está en el canon. Y no sé, hay muchos libros de la picaresca, por ejemplo, que no están en el canon porque están repitiendo, ¿no? Los que tenemos son el primero y, no sé, el Lazarillo y el Guzmán, ¿no? Porque te está rompiendo con lo que estaba antes. No sabemos qué es lo que está en medio porque está repitiendo. Entonces el canon no funciona por popularidad, funciona por lo que es diferente, creo. Sí, si puedo. Creo que tenemos que tener claro cuál es el tipo de estudio que queremos hacer. Quiero decir, no es solamente estudiar los márgenes y el canon, sino decidir si tenemos que estudiar las obras maestras, innovadoras o no sé qué, o si queremos hacer otro tipo de estudio, por ejemplo, minería de texto, lo que hizo Moretti, no sé si esta gran cantidad de novelas que Franco Moretti, ¿no? Que fundan en realidad una perspectiva diferente de los estudios literarios, que es una especie de sociología de la lectura, pero hecha de manera, en este caso tecnológicamente avanzada. El problema fue que cuando me leí la Distant Reading me di cuenta que no sabía nada, y que es un italiano, le quiero mucho, pero que pone en este libro de Distant Reading está la picaresca, está el Don Quijote, como siempre, y no hay nada de mining de lo que está antes, mientras hay una cantidad increíble de novelas inglesas que
que tienen incluso menos valor literario de nuestros libros de caballerías. Entonces, si uno tiene que hacerlo seriamente, antes de empezar a decir, hago un gráfico a nivel mundial, o sea, la novela, para decir lo que fue la novela, tienes que interesarte en las novelas de otros países y no hacerlo solamente sobre la novela inglesa, que el canon de lo que es la novela, o sea, la teoría de la novela y la historia de la novela dice que empezó de Cervantes. Pues no. Y esto lo podemos decir ahora y espero que lo podamos decir que hay que volver a hacer el gráfico otra vez teniendo en cuenta de esto. Otra cuestión es por qué los leían y qué encontraban las mujeres, por ejemplo, pensándose protagonista, y creo que esto tiene mucho que ver con otra cosa interesante que forma parte de la estructura narrativa y de los módulos, los arquetipos. O sea, estas novelas hablan a la gran tensión humana hacia la aventura y el amor. Y esto lo teorizó Northrop Frye en sus libros sobre el romance, que no es el novel. Entonces, el romance tiene que ver con algo, la aventura y el amor, que no tiene por qué tener género femenino o masculino, sino que todo el mundo está contento con aventuras y amores que son como pilares o enchufes de la vida, algo importantísimo en cualquier ser humano, y vienen de la noche de los tiempos y se encuentran con formas diferentes, pero desde de la antigüedad a nuestros libros de caballerías, y que lo último, luego me callo, la interpretación de Cervantes. A mí lo considero un genio, como mucho, pero no porque desmintió los libros de caballería o superó o parodió, sino porque consiguió hacer una cosa, que es tenerlos dentro. Es decir, que la operación, que lo dice Riley, no lo digo yo, es que dentro del sueño loco de Don Quijote está un mundo, ¿no? Entonces nosotros como lectores estamos en dos mundos. Estamos en un mundo de la realidad, en que vemos un loco desesperado que vive mal, y también en el otro mundo de sus sueños, y estamos viviendo las dos realidades a la vez. Y esto es el compromiso que dice Freud. Freud, y esto no lo digo yo, sino otro teórico de la literatura que se llama Francesco Orlando, una lectura freudiana de la literatura, que todo lo, ¿cómo se dice? El subconsciente, subconsciente lo bueno, lo que no queremos admitir, ¿no? ¿Cómo se llama? El represo, lo que reprimido, lo reprimido, no lo queremos decir ni ver y está censurado socialmente, pero en los motes de espíritu sale, ¿no? Entonces nos reímos. El Quijote es una operación parecida. Estamos riéndonos todos a espaldas de él, pero compartimos también lo reprimido, que era el sueño que él tenía de ser caballero y que todos lo que queríamos ser caballeros, ¿no? Entonces esto yo creo que es una clave que no la digo yo, la dice también
Antonio Gargano, bueno, hay personas que afirman esto. Y creo que es una clave importante de no continuar a decir que es una cosa contra la otra, sino que la fantasía, la imaginación, la transgresión, el querer ser diferentes de lo que te ha tocado socialmente, y vivirlo en fantasía es bueno y hay que salvarlo. No es censurable porque tu confesionista, ¿cómo se llama? Confesor te dice que tienes que contentarte con la vida cotidiana. Y es lo que le pasa a Don Quijote, que allí el pobre hombre de 50 años, ¿qué hace, no? Pues se sale al campo. Y Sancho, en el primer momento lo hace por dinero. Y luego se divierte tanto que quiere seguir con el juego. Esto es lo que yo creo que los libros de caballería han hecho un bien enorme a la humanidad. Sí, señor. Y que hay que rescatarlos. Y aunque sean feos, mal escritos o estúpidos, puede que sí, pero que bien. Ya he dicho demasiado. Es la esperanza de la especie de Homo sapiens. Yo creo que esto Frente al calentamiento global. Esto ya está dando. Él nos ha puesto la explosión. Sí. No sé si queda alguna reflexión, alguna pregunta que queráis añadir. Y si no, Yo creo Pedro. que después de lo que Podemos ir a ver si está abierto Sí. ¿cómo se llama? Los arcos. Los arcos. Los arcos. Yo no vuelvo a Ya, pues con esto levantamos la sesión, damos por cerradas las sesiones de trabajo. Yo creo que aquí hay mucho material, hay mucho que explotar y mañana veremos las fórmulas que podemos explorar. Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo, por vuestras ideas y reflexiones. Yo creo que tenemos motivos para estar satisfechos. Gracias.